Mi esposa se fue diciendo que necesitaba encontrarse a sí misma. Me dejó con 2 hijos pequeños, deudas, una casa rentada que apenas podía pagar. 5 años después, cuando por fin compré una casa para mis hijos, volvió diciendo que esa casa también era fruto de nuestro matrimonio. No volvió cuando Mateo tuvo fiebre durante 3 noches. No volvió cuando Emma lloraba preguntando si su mamá se había ido porque ella se portaba mal. No volvió cuando vendí mi moto para pagar la renta atrasada. No volvió cuando trabajé de día, hice entregas de noche, y aprendí a peinar a mi hija viendo vídeos antes de llevarla al colegio. Volvió cuando había una casa, cuando había estabilidad, cuando las deudas que dejó atrás ya estaban pagadas, cuando el refrigerador volvía a estar lleno, cuando los niños ya no lloraban cada noche, cuando la vida que ella había abandonado ya no parecía una ruina. Entonces apareció con una sonrisa triste, una maleta pequeña, y una frase que me confirmó que no había vuelto para recuperar a su familia. Había vuelto para reclamar una historia que no construyó. Me dijo que esa casa también había salido de lo que fuimos como matrimonio, y por primera vez en años no sentí rabia, sentí claridad, porque durante todo ese tiempo había guardado cada recibo, cada mensaje, cada cancelación, cada promesa rota, cada gasto médico, cada correo del colegio, cada transferencia que nunca llegó, y cada decisión que tuve que tomar sin ella. No lo hice al principio por venganza, lo hice para no volverme loco. Después entendí que estaba guardando memoria, y esa memoria iba a impedir que Laura reescribiera la historia. Me llamo Sebastián. Tenía 34 años cuando Laura se fue. Ella tenía 32. Nuestros hijos eran pequeños. Mateo tenía 6 años. Emma tenía 4. Antes de que todo se rompiera, yo pensaba que nuestro matrimonio estaba cansado. No muerto. Teníamos problemas. Claro que sí, como muchas parejas con niños pequeños. Poco dinero, poco sueño, y demasiado cansancio. Discutíamos por cuentas, por la ropa acumulada, por quién había olvidado comprar leche, por la renta atrasada, por mi trabajo, por sus cambios de humor, por su sensación de estar atrapada. Yo no era perfecto. A veces llegaba agotado y hablaba poco. A veces creía que proveer era suficiente. A veces respondía con soluciones cuando ella quería que la escuchara. Pero nunca imaginé que su solución sería irse. Durante meses antes de marcharse empezó a decir que no sabía quién era. Yo intentaba responder como podía. Le decía que era Laura, mi esposa, la madre de los niños, la mujer con la que había construido una vida. Ella decía que ese era precisamente el problema, que siempre era algo para alguien más. Yo le propuse terapia, le propuse que retomara clases, le propuse que trabajara medio tiempo, le propuse reorganizar mis horarios, le propuse pedir apoyo a mis padres o a los suyos, le propuse cualquier cosa que no implicara romper la casa con los niños dentro. Ella decía que yo no entendía, decía que no necesitaba una tarde libre, necesitaba respirar. Esa palabra empezó a aparecer en cada discusión. Si los niños peleaban, ella necesitaba respirar. Si llegaba una cuenta, ella necesitaba respirar. Si yo preguntaba qué íbamos a hacer, decía que la estaba asfixiando. Una noche, después de acostar a Mateo y Emma, la encontré sentada en la cocina con una taza intacta frente a ella. Me dijo que se iba unos días. Pensé que hablaba de visitar a su hermana. Le pregunté a dónde. Dijo que a casa de Mariana, una compañera de trabajo que acababa de separarse y que hablaba todo el tiempo de empezar de nuevo. Le pregunté por los niños. Dijo que se quedaban conmigo. La frase cayó como una piedra. Le pregunté por cuánto tiempo. Dijo que no sabía. Le pregunté si hablaba de un fin de semana, una semana, un mes. Me dijo que no le pusiera fechas. Le recordé que teníamos deudas, renta atrasada, el préstamo de la nevera, la cuota del colegio, medicinas pendientes, comida que comprar. Ella dijo que lo sabía. Le pregunté cómo pensaba ayudar. Dijo que cuando pudiera, cuando pudiera. Le pregunté si entendía que emocionalmente no se pagaba renta, que emocionalmente no se compraban uniformes, que emocionalmente no se llenaba el refrigerador. Ella lloró. Me dijo que yo era más fuerte. Esa frase me persiguió durante años. Tú eres más fuerte. La gente usa esa frase como elogio cuando quiere dejarte solo. Al día siguiente hizo una maleta pequeña, no una maleta grande. Eso habría sido más honesto. Hizo una pequeña, como si eso volviera la salida temporal, suave, reversible. Mateo la vio. Le preguntó si iba de viaje. Laura se quedó quieta y dijo que sí, que mamá necesitaba unos días. Emma se abrazó a su pierna y preguntó si ella también iba. Laura cerró los ojos. Le dijo que no, que se quedaba con papá. Emma empezó a llorar. Mateo le dijo que si lo amaba entonces se quedara. Yo estaba en la puerta de la habitación. Escuché eso y sentí que algo dentro de mí se partía. Laura no respondió, solo lloró, y aún llorando. ¿Se fue? Esa fue la parte que mis hijos tardaron años en entender. Una persona puede llorar mientras abandona. Las lágrimas no hacen menos real la puerta cerrándose. La primera noche fue un desastre. Emma no quiso cenar. Mateo no habló. Preparé algo rápido y quemé parte de la comida. Fingí que todo estaba bajo control. No lo estaba. A las 10 de la noche, Emma preguntó si su mamá volvía al día siguiente. Le dije que mamá necesitaba unos días. Me preguntó si era por ella. Me arrodillé frente a la cama. Le dije que no, que nunca sería por ella. Preguntó si era porque lloraba mucho. Le dije que no. Mateo estaba en su cama. No lloraba.
hablaba, solo miraba hacia la pared. Preguntó entonces por qué. Abrí la boca. No tenía respuesta. No una que un niño de 6 años pudiera cargar. Le dije que a veces los adultos se confundían, pero que yo estaba allí. Mateo respondió que yo siempre estaba. No lo dijo como halago, lo dijo como quien descubre una regla de supervivencia. Esa noche dormí entre los dos, o intenté dormir. Emma se despertó 3 veces. Mateo fingió dormir, pero lo vi abrir los ojos cada vez que pasaba un coche afuera. Al día siguiente falté al trabajo. Hablé con mi jefe. Dije que tenía una emergencia familiar. No expliqué todo porque ni siquiera yo entendía todo. Llamé a Laura. No respondió. Le escribí que necesitaba saber cuánto tiempo pensaba estar fuera. Que los niños preguntaban por ella. Que también teníamos que hablar de dinero. Respondió 4 horas después. Dijo que no podía con conversaciones pesadas. Que les dijera a los niños que los amaba. Conversaciones pesadas. Así llamó a la vida que me dejó encima. Esa semana aprendí lo rápido que una casa se convierte en una lista de urgencias. Desayunos, uniformes, meriendas, horarios, tareas, baños, ropa, llamadas del colegio, renta, servicios, trabajo, llanto, preguntas, silencios. Emma quería una trenza como las que hacía su madre. Yo no sabía. La primera vez le hice una cosa torcida y ella lloró frente al espejo. Me dijo que mamá lo hacía mejor. Tragué saliva. Le dije que sí, que mamá lo hacía mejor, pero que papá iba a aprender. Esa noche busqué vídeos. Practiqué con una cuerda. Al día siguiente lo hice menos mal. A la semana ya podía hacer una trenza decente. A los 2 meses Emma me decía que quería la de lado. Mateo empezó a portarse como un adulto pequeño. Eso me preocupó más que sus rabietas. Guardaba sus juguetes sin que se lo pidiera. Ayudaba a Emma a ponerse los zapatos. Me decía que no necesitaba merienda especial. Una vez lo encontré intentando calentar leche para su hermana. Le dije que no tenía que hacer eso. Respondió que yo estaba cansado. Me senté frente a él. Le dije que yo era el papá y que él era el niño. Me miró y dijo que mamá no estaba. Esa frase no tuvo respuesta, porque era verdad. Laura llamó 3 veces la primera semana. La primera vez habló con los niños 10 minutos. Les dijo que los amaba, que pronto los vería, que fueran buenos conmigo. La segunda vez Emma no quiso soltar el teléfono y Laura terminó llorando. La tercera vez Mateo le preguntó cuándo volvía. Laura dijo pronto. Pronto se convirtió en una palabra venenosa. Pronto no tenía fecha. Pronto no pagaba cuentas. Pronto no aparecía en presentaciones escolares. Pronto no contestaba cuando Emma tenía fiebre. A las 3 semanas Laura vino a verlos. Llegó con globos, dulces, regalos pequeños, y una energía alegre que me pareció ofensiva. Los niños corrieron hacia ella. Emma lloró de emoción. Mateo se quedó duro al principio. Luego la abrazó. Laura los llevó a comer helado durante 1 hora. Volvió diciendo que había sido hermoso, que necesitaba verlos. Le pregunté si iba a quedarse a cenar. Su cara cambió. Dijo que no podía, que Mariana la esperaba. Mateo escuchó. Le preguntó si se iba otra vez. Laura se agachó y dijo que solo por ahora. Él no lloró. Eso fue peor. Solo asintió, como si estuviera aprendiendo a no esperar demasiado. Cuando ella se fue, Emma hizo berrinche. Tiró un muñeco. Gritó que quería a su mamá. Después se durmió agotada en mi pecho. Esa noche Laura subió una foto abrazando a los niños. Escribió que eran sus bebés, su fuerza, su razón para seguir sanando. Yo estaba en la cocina lavando los platos de una cena que ella no se quedó a compartir. Emma dormía después de llorar por ella. Mateo fingía que no le importaba. Y ella estaba sanando en redes. No comenté nada, pero tomé captura. No sé por qué. Instinto, tal vez. 2 meses después la situación económica empezó a ahogarme. Laura no había enviado dinero. Decía que estaba buscando trabajo nuevo, que necesitaba estabilidad, que no podía ayudar todavía. Pero yo veía cargos de restaurantes en una tarjeta que todavía estaba asociada a una cuenta que intentaba cerrar. Veía fotos de salidas, viajes cortos, cenas, risas, historias donde aparecía con Mariana como si estuviera renaciendo. Le escribí que necesitaba que aportara para los niños. Colegio, comida, ropa, medicina. Respondió que ahora no podía, que estaba empezando de cero. Le respondí que ellos también estaban empezando de cero sin su madre. No contestó. Vendí mi moto. Me dolió más de lo que esperaba. No por la moto solamente, por lo que significaba. Era lo último que sentía realmente mío. La vendí para pagar 2 meses de renta atrasada y parte de la tarjeta. Cuando mi padre se enteró me dijo que debí pedir ayuda. Le dije que no quería preocuparlos. Me respondió que tenía 2 hijos, que el orgullo no llenaba platos. Tenía razón. Mis padres empezaron a ayudar como podían. No con dinero grande, pero sí con tiempo. Mi madre recogía a los niños algunos días. Mi padre arreglaba cosas de la casa. Nunca hablaron mal de Laura frente a ellos, aunque sé que les costaba. Mi suegra en cambio decía que Laura atravesaba un proceso. Una vez me dijo que no la presionara, que si volvía por culpa no iba a sanar. Le respondí que sus hijos no necesitaban que volviera por culpa, necesitaban que fuera madre. Me dijo que Laura necesitaba encontrarse. Le respondí que se encontrara después de pagar la mitad de los útiles. Me colgó. La primera vez que consulté a un abogado fue al 4.º mes. No quería hacerlo. Sentía que hacerlo era aceptar que Laura no iba a volver de verdad. Pero el colegio me llamó porque había retraso en un pago.
dijo. Emma necesitaba consulta médica. Mateo estaba teniendo problemas de conducta. Y Laura seguía diciendo que no podía con presiones. El abogado me preguntó si teníamos acuerdo formal de custodia o manutención. Le dije que no, que ella se había ido temporalmente. Me preguntó hace cuánto. Le dije que 4 meses. Me miró con una expresión que no olvidaré. Me dijo que entonces no estaba temporalmente fuera. Estaba fuera. Y yo estaba sosteniendo todo sin formalizar nada. Esa frase fue un golpe. Me recomendó documentar cada gasto, cada ausencia, cada comunicación. Me dijo que no era para castigar a Laura. Era para proteger a los niños y protegerme a mí. Dijo que si ella quería retomar responsabilidades. Perfecto. Pero que las responsabilidades no podían depender de su estado emocional de la semana. Desde ese día empecé a guardar todo de forma ordenada. Recibos de renta, pagos del colegio, facturas médicas, ropa, zapatos, medicinas, comida, transferencias, mensajes donde Laura cancelaba visitas, mensajes donde prometía enviar dinero y no lo hacía, audios donde decía que no podía hacerse cargo ahora, que los niños estaban mejor conmigo por ahora, que ella también necesitaba vivir, que no la hiciera sentir culpable. Al principio me sentía miserable guardando esas cosas, como si estuviera preparando una guerra. Después entendí que la guerra ya existía, solo que yo era el único que recibía golpes sin escudo. El primer cumpleaños de Emma sin Laura en casa fue una herida. Laura prometió ir. Emma eligió un vestido desde la mañana. Decía que mamá iba a venir. Le escribí a Laura a las 10. Le recordé que la comida era a las 4. No respondió. A la 1 pregunté si venía. Nada. A las 3:30 le dije que Emma preguntaba por ella. A las 4:20 respondió. Dijo que no iba a poder. Que le había dado un bajón horrible. Que no quería que la vieran mal. Que le dijera a Emma que la amaba. Miré a mi hija sentada junto a la mesa, mirando la puerta. Mateo ya sabía. Lo vi en su cara. Él había aprendido a leer mi silencio. Me preguntó si no venía. No pude mentir. Le dije que no. Emma escuchó. Su cara cambió. No hizo berrinche. No gritó. Solo se quitó la diadema y dijo que entonces ya no quería pastel. Esa noche, cuando se durmió, lloré en el baño con la puerta cerrada. Después guardé el mensaje. No porque quisiera usar el cumpleaños de mi hija como arma. Porque algún día alguien podía decir que Laura siempre había estado. Y yo necesitaba recordar que no. Los años siguientes no fueron solo sufrimiento. Sería mentira decir eso. También hubo días buenos. Hubo risas. Desayunos quemados que se volvieron chistes. Tareas terminadas a medianoche. Películas en el suelo. Domingos de parque. Una vez Mateo ganó un diploma por lectura y corrió hacia mí con una sonrisa que me pagó una semana entera de cansancio. Emma me hizo una tarjeta que decía que yo hacía trenzas bonitas. La guardé en la misma carpeta donde guardaba los recibos. Porque también era memoria. Pero la ausencia de Laura seguía apareciendo como una factura que vencía cada mes. A veces volvía con fuerza. Después de una ruptura con un novio que yo ni sabía que tenía. Aparecía diciendo que extrañaba a sus hijos. Venía 2 semanas seguidas. Hacía planes. Prometía rutinas. Los niños se ilusionaban. Luego desaparecía otra vez. A veces venía en Navidad con regalos envueltos y lágrimas listas. Decía que no sabían cuánto los extrañaba. Mateo, con 8 años, le preguntó una vez por qué no venía más si tanto los extrañaba. Laura lloró. Dijo que estaba tratando de estar bien. Mateo respondió que yo también estaba cansado y aún así iba. Ese día Laura se fue temprano. Después me escribió que yo estaba poniendo a los niños en su contra. Le respondí que no, que estaban creciendo y notando. Guardé captura. La manutención se formalizó, pero cumplirla fue otra historia. Algunos meses pagaba, otros no. A veces mandaba menos. A veces decía que había tenido gastos. Cuando se atrasaba, yo cubría, siempre cubría, porque los niños no podían esperar a que su madre se sintiera lista para transferir. Tomé horas extra. Hice trabajos de reparación los fines de semana. Durante un tiempo hice entregas por las noches. Dejaba a los niños con mi madre. Salía, volvía tarde, dormía poco, y al día siguiente preparaba desayunos como si mi cuerpo no estuviera a punto de rendirse. Una noche Mateo me encontró sentado en la cocina revisando cuentas. Me preguntó si no había dormido. Le dije que ya iba. Se sentó frente a mí y preguntó si éramos pobres. La pregunta me dolió. Le dije que no, que estábamos ajustados. Me dijo que en la escuela habían dicho que pobre era cuando no podías comprar cosas. Respiré. Le dije que entonces a veces éramos un poco pobres, pero que no estábamos solos. Luego preguntó si la casa era nuestra. Miré alrededor de la casa rentada. Le dije que no, pero que algún día tendríamos algo nuestro. No sé por qué lo dije. En ese momento parecía imposible, pero Mateo lo guardó. Los niños empezaron a hablar de nuestra casa algún día. Emma dibujaba casas con 3 personas. Al principio me rompía que no dibujara a Laura. Después entendí que los niños no dibujan discursos, dibujan presencia. El sueño de comprar una casa nació de esas conversaciones. No quería una casa para presumir. Quería que mis hijos dejaran de preguntar si nos íbamos a mudar otra vez. Quería que Mateo pudiera pegar algo en una pared sin que yo dijera que el dueño se podía molestar. Quería que Emma tuviera un cuarto donde guardar sus cosas sin sentir que todo era prestado. Quería una llave que no dependiera de la paciencia de un arrendador. Empecé a ahorrar cuando parecía ridículo ahorrar. Primero cantidades pequeñas, luego más.
Pagué deudas una por una. Cancelé tarjetas. Renegocié lo que pude. Me negué a comprar cosas que quería. Mis zapatos duraron más de lo digno. Mi teléfono se rompió y seguí usándolo con la pantalla partida. Revisé mi crédito. Tomé un curso gratuito de finanzas. Abrí una cuenta separada y la llamé casa. Mateo la vio un día. Me preguntó si de verdad íbamos a comprar una. Le dije que iba a intentarlo. Me preguntó si mamá iba a vivir con nosotros. La pregunta me tomó desprevenido. Le dije que no lo sabía. Me dijo que ella decía que algún día íbamos a ser familia otra vez. Sentí rabia, pero la tragué. Le dije que una familia no se hacía solo diciéndolo. Mateo asintió, demasiado serio para su edad. A los 4 años de haberse ido, Laura tuvo una etapa de presencia repentina. Venía más, llamaba más, preguntaba por la escuela. Quiso ir a una reunión de padres, pero llegó tarde y no sabía el nombre de la maestra. Emma se emocionó al verla, pero después me dijo que mamá preguntaba cosas que ya habían pasado. No supe qué responder. Laura empezó a decir que estaba mejor. Una tarde me dijo que había trabajado mucho en sí misma, que sentía que podía reconectar con los niños. Le dije que me alegraba, pero que reconectar implicaba constancia. Me respondió que no le pusiera condiciones como si fuera una extraña. Le dije que no era una extraña. Por eso dolía más cuando fallaba. Se molestó, dijo que siempre le recordaba lo peor. Le respondí que ella quería volver desde la parte bonita. No contestó. En esa época yo ya estaba en proceso de crédito hipotecario. No se lo conté, no porque quisiera esconder algo ilegal, porque ella no había sido parte de ese proceso. No había pagado las deudas que limpié. No había cuidado niños mientras yo trabajaba horas extra. No había ido conmigo al banco. No había ahorrado. No había renunciado a nada para esa cuenta. Los niños sí sabían. Mis padres también. Laura se enteró por Emma. Emma le dijo que papá decía que tal vez tendríamos casa. La cara de Laura cambió. No fue alegría pura, fue interés. Preguntó qué casa. Le dije que todavía no había nada seguro. Preguntó si no pensaba contarle. Le dije que cuando fuera algo que afectara visitas o dirección de los niños. Sí, dijo que era su madre y que debía saber dónde vivirían sus hijos. Le dije que lo sabría. Me respondió que no le hablara como si fuera una invitada. La miré y le dije que entonces no apareciera como una. No respondió. El crédito fue aprobado meses después. No fue fácil. Hubo papeles, nervios, revisión de ingresos, explicaciones por años duros, ahorros contados, miedo a que algo fallara en el último momento. Pero se aprobó. La casa era sencilla. No grande, no perfecta, tenía 3 habitaciones pequeñas, una cocina decente, y un patio mínimo donde Emma dijo que podía poner una maceta. El día de la firma me temblaban las manos, no solo por emoción, también por miedo. Una casa no era solo sueño, era deuda, responsabilidad, compromiso, pero cuando firmé, pensé en cada noche de fiebre, cada entrega nocturna, cada recibo guardado, cada cumpleaños improvisado, cada pregunta de mis hijos sobre si tendríamos algo nuestro. Y firmé. Cuando les di la noticia, Mateo no habló al principio, solo me abrazó. Ya tenía 11 años, pero por un segundo volvió a ser el niño de 6 que preguntaba si su mamá se había ido por su culpa. Emma saltó, lloró, preguntó si podía elegir cortinas, si podía pintar una pared, si podía tener una repisa para sus libros. Le dije que despacio. Primero mudanza. La mudanza fue agotadora y hermosa. Mis padres ayudaron. Un par de amigos también. Los niños cargaron cajas pequeñas como si trasladaran un tesoro. Esa primera noche comimos pizza en el suelo. No había muchas cosas acomodadas. No importaba. Mateo levantó su vaso de refresco y dijo por nuestra casa. Emma corrigió y dijo por la casa que papá hizo. Casi no pude tragar. Le dije que no, que la hicimos los 3. Y lo creía, porque ellos también resistieron. Ellos también aprendieron a esperar. Ellos también pagaron con ausencias que no eligieron. Laura vino a conocer la casa 2 semanas después. Dudé si invitarla, pero los niños querían mostrarle sus habitaciones. Permití una visita con horario claro. Llegó arreglada, emocionada, con un regalo para cada uno. Recorrió la casa con ojos brillantes. Dijo que era hermosa. Le respondí que era sencilla. Dijo que se sentía hogar. Mateo estaba orgulloso. Le mostró su cuarto y la ventana. Emma la llevó a ver una repisa. Laura sonrió. Tocó una pared. Dijo que eso era lo que siempre soñamos. Siempre soñamos. No dije nada. Después, en la cocina, mientras los niños acomodaban unos libros, Laura bajó la voz. Me dijo que había pensado mucho. Le pregunté sobre qué. Dijo que sobre nosotros. Sentí una presión conocida en el pecho. Me pidió que la dejara hablar. Dijo que sabía que cometió errores, que se perdió, que no supo ser madre, que no supo ser esposa, pero que ahora veía la casa, veía a los niños, me veía a mí, y sentía que quizá todavía podíamos recuperar algo. Errores, una palabra pequeña para años grandes. No respondí de inmediato. Ella dijo que quería volver a ser parte de la familia. Le dije que podía trabajar en su relación con los niños. Respondió que no hablaba solo de eso. Le pregunté de qué hablaba. Dijo que de nosotros, de volver a intentarlo, de hacer de esa casa un nuevo comienzo. La casa, ahí estaba. No dijo que quería reparar lo que les hizo. No dijo que quería asumir responsabilidad
responsabilidades aunque no volviera conmigo. No dijo que quería ser constante. Dijo la casa. El nuevo comienzo ya tenía paredes, techo y una hipoteca que yo había firmado solo. Le pregunté si quería volver a ser madre o volver a una vida ya resuelta. Se ofendió. Dijo que eso era cruel. Le dije que era una pregunta. Ella dijo que también había sufrido. Le respondí que no lo negaba. Dijo que yo no sabía lo que fue sentir que se moría por dentro. Le dije que no lo sabía, pero sí sabía lo que fue sostener a 2 niños mientras ella lo descubría. Lloró. Antes sus lágrimas me desarmaban. Ese día no, porque mis hijos ya habían llorado demasiado por lágrimas de ella. Dijo que no había venido a pelear. Le respondí que entonces no peleáramos, que si quería reconstruir con los niños, podíamos hablar de visitas constantes, terapia familiar, responsabilidades. Preguntó por nosotros. Le dije que nosotros no éramos el primer tema. Su cara cambió. Dijo que no podía cerrarle la puerta de su propia familia. Le respondí que no la cerraba, que la puerta estaba abierta para responsabilidad, no para instalarse en una historia terminada. Se quedó callada. Después dijo la frase. Dijo que después de todo esa casa también había salido de lo que fuimos como matrimonio. La miré. Durante unos segundos no escuché nada más, ni a los niños en el pasillo, ni el ruido de la calle, solo esa frase repitiéndose. No discutí, no levanté la voz, no le recordé allí mismo las noches en que Emma lloraba, los mensajes sin responder, la moto vendida, la manutención atrasada, los cumpleaños cancelados. Solo le dije que la visita terminaba en 10 minutos. Intentó hablar. Repetí 10 minutos. Los niños notaron la tensión. Me dolió, pero no podía permitir que esa conversación siguiera allí. Laura se fue con los ojos húmedos y una expresión de víctima que yo conocía demasiado bien. Esa noche, cuando los niños durmieron, abrí el armario de mi habitación. Saqué las carpetas. Ya no era una carpeta. Eran varias. Años de documentos. Renta, escuela, médico, deudas, manutención, visitas canceladas, mensajes, casa. Abrí la primera. El primer mensaje de Laura después de irse. Ahora no puedo con conversaciones pesadas. Diles que los amo. Abrí otra. El cumpleaños de Emma. No voy a poder. Me dio un bajón horrible. No quiero que me vean mal. Otra. Este mes no puedo enviar dinero. Estoy empezando de cero. Otra. No me presiones con horarios. Si los niños me aman, entenderán. Otra. Los niños están mejor contigo por ahora. Luego recibos. Renta pagada por mí. Colegio. Médicos. Terapia de Mateo cuando empezó con ansiedad. Zapatos. Uniformes. Medicamentos. Deudas. La venta de la moto. El primer ahorro para la casa. El crédito hipotecario a mi nombre. La entrada pagada desde mi cuenta. Las cartas del banco. Las firmas. Todo. Me quedé sentado en el suelo con esos papeles alrededor. No lloré. No esa vez. Sentí algo más fuerte que la rabia. Sentí que por fin la historia tenía testigos. Aunque fueran de papel. Laura podía decir que la casa salió de nuestro matrimonio. Pero los documentos decían otra cosa. La casa salió de mis horas extra. De las entregas nocturnas. De las deudas pagadas sin ella. De los niños esperando a una madre que cancelaba. De mis padres cuidando cuando ella no venía. De cada vez que elegí no rendirme porque Mateo y Emma necesitaban que alguien permaneciera. Esa noche entendí que no iba a permitir que Laura volviera a escribir el cuento con ella como protagonista. Arrepentida y yo como hombre cruel que le negaba un hogar. Esta vez no. Esta vez, si quería hablar de historia, íbamos a leerla completa. Y yo tenía cada página. La mañana siguiente no llamé a Laura. No le escribí con rabia. No le dije que era una oportunista. No le recordé cada ausencia. Hice algo más útil. Llamé a Javier, el abogado que me había ayudado a formalizar custodia y manutención años antes. Le pedí una cita urgente. Le dije que Laura estaba insinuando que tenía derecho sobre la casa. Javier guardó silencio un segundo y me dijo que llevara todo. Le pregunté si todo. Respondió que sí. Compra, crede, entrada, fechas de separación, pagos, manutención, gastos de los niños, comunicaciones, todo. Colgué y miré las carpetas sobre la mesa. Durante años me sentí exagerado por guardar tanto. Cada vez que imprimía un recibo, cada vez que hacía captura de un mensaje, cada vez que anotaba una visita cancelada, una parte de mí pensaba en qué me estaba convirtiendo. Pero esa mañana entendí que no me había convertido en un hombre frío. Me había convertido en un hombre que sabía que el esfuerzo invisible se borra si nadie lo documenta. Separé todo por años. Año 1, la salida. Renta atrasada. Deudas. Primeros meses sin manutención. Primera consulta legal. Año 2, cumpleaños cancelado. Terapia de Mateo. Pagos escolares. Mensajes de no puedo ahora. Año 3, visitas irregulares. Horas extra. Entregas nocturnas. Deudas pagadas. Año 4, ahorros para la casa. Crédito reparado. Manutención parcial. Año 5, aprobación del crédito. Entrada. Compra. Mudanza. Visita de Laura. Su frase. Puse una carpeta aparte con documentos de la casa. La entrada salió de mi cuenta. El crédito estaba a mi nombre. La aprobación fue posterior a la separación de hecho y a la formalización de custodia. Las deudas pagadas antes del crédito estaban respaldadas. Los gastos de los niños estaban documentados. La manutención de Laura aparecía incompleta, irregular, y en varios meses inexistente. No era una historia perfecta, pero era clara. Antes de ir con Javier hablé con Mateo y Emma. No les conté detalles
detalles legales. No quería convertirlos en jueces de su madre, pero ellos ya habían sentido la tensión en la visita y merecían una explicación tranquila. Nos sentamos en la cocina. Les dije que mamá quería estar más presente, pero que no iba a vivir en la casa. Emma soltó el aire. No me di cuenta de que lo estaba conteniendo hasta ese momento. Mateo preguntó si ella quería vivir allí. Le dije que lo insinuó. Emma dijo que esa era nuestra casa. Mateo añadió que yo la había comprado. Le dije que la compramos con esfuerzo de los tres. Mateo negó con la cabeza. Me pidió que no hiciera eso. Le pregunté qué cosa. Dijo que no dijera que ellos hicieron lo mismo que yo, que ellos solo vivieron conmigo. Sentí un nudo en la garganta. Le dije que ellos también aguantaron mucho. Emma bajó la mirada y preguntó si mamá se iba a enojar si no la dejábamos quedarse. Me acerqué a ella. Le dije que los adultos íbamos a manejar eso, que ellos no tenían que decidir nada. Mateo preguntó si yo iba a dejar que ella dijera que siempre estuvo. Esa pregunta me golpeó más fuerte que cualquier amenaza de Laura. No venía de un abogado. Venía de un niño que esperó demasiadas veces junto a una puerta. Le dije que no iba a dejar que nadie cambiara lo que ellos vivieron. Mateo asintió. Emma no dijo nada, solo me abrazó. Esa tarde fui a ver a Javier. Le entregué las carpetas. Empezó a revisar. No leyó todo. Era demasiado, pero vio lo suficiente. Mensajes, recibos, acuerdos, comprobantes, hipoteca, fechas, manutención. Después de casi una hora se quitó los lentes y me dijo que la casa estaba bastante protegida si todo era correcto. Fue comprada después de años de separación de hecho, con crédito a mi nombre, con entrada proveniente de mis ingresos, sin aporte de Laura. Además, había documentación extensa de que yo asumí crianza, deudas, gastos y estabilidad durante ese periodo. Sentí que el cuerpo me soltaba un poco. Le pregunté si ella podía reclamar algo. Me dijo que cualquiera podía intentar reclamar. Otra cosa era sostenerlo. Habría que revisar régimen patrimonial, fechas, documentos. Pero con eso no parecía tener una base simple para decir que la casa era fruto del matrimonio como ella quería. Luego añadió algo importante. Dijo que ella sí podía intentar usar a los niños emocionalmente, o presionarme para entrar. Le respondí que eso ya había empezado. Javier me dijo que formalizáramos límites, visitas, manutención pendiente, comunicación por escrito, nada de instalarse en la casa. Si quería reconstruir relación con los niños, que lo hiciera con constancia, no con una maleta. Le pregunté qué pasaba si decía que yo la estaba alejando. Javier levantó una carpeta. Dijo que yo tenía años de mensajes donde ella se alejaba sola. Esa frase me dio una calma dura, no alegría, calma, porque no quería ganar una guerra contra la madre de mis hijos. Quería evitar que ella convirtiera mi estabilidad en su recompensa. Javier me recomendó no tener conversaciones emocionales a solas, todo por escrito o en mediación. Nada de discutir en la puerta, nada de permitir que pasara noches por los niños, nada de aceptar frases ambiguas. Dijo que si ella entraba como visita informal y se quedaba podía complicar la vida, que fuera claro desde el principio. Ese mismo día le escribí a Laura. Le dije que podíamos hablar de su relación con Mateo y Emma, visitas constantes, responsabilidades, apoyo económico, pero que no iba a hablar de reconciliación ni de que viviera en la casa. Cualquier conversación sobre acuerdos sería por escrito o en mediación. Respondió rápido. Preguntó si en serio la iba a tratar así. Luego dijo que era la madre de mis hijos. Le respondí que precisamente por eso necesitábamos acuerdos reales, no frases. Pidió verlos ese fin de semana. Le dije que perfecto. Sábado de 10 a 6. Le pedí confirmar si podía cumplir. Pidió quedarse a dormir con ellos. Le dije que no. Preguntó si ahora necesitaba permiso para estar con sus hijos. Le respondí que necesitaba respetar la rutina de los niños y los acuerdos. Dijo que yo usaba la casa para castigarla. Le respondí que usaba límites para proteger la estabilidad que construimos. No respondió, pero esa noche publicó una frase en redes. Dijo que algunas personas confundían fortaleza con crueldad. No reaccioné. No era la primera vez que intentaba convertir su frustración en espectáculo. El sábado llegó con regalos. Demasiados. Una chaqueta para Mateo, una muñeca cara para Emma, dulces, una bolsa con ropa, y una actitud de madre que vuelve de un viaje largo, no de años de ausencias. Los niños se alegraron, pero de forma cautelosa. Eso también dolió. Antes corrían hacia ella sin pensar. Ahora miraban primero mi cara, como si buscaran permiso para ilusionarse. Les dije que podían disfrutar el día, que yo estaría allí si necesitaban algo. Laura me escuchó y apretó los labios. Dijo que no tenía que supervisar. Le respondí que no supervisaba, que era el adulto responsable en esa casa. Dijo que ella también era adulta. Le respondí que entonces cumpliera el horario. Se llevó a los niños a comer y al cine. Volvieron 40 minutos tarde. No llamó, no avisó. Emma venía cansada. Mateo serio. Laura dijo que perdieron la noción del tiempo. Le recordé que el horario era hasta las 6. Dijo que no empezara, que estaban con su madre. Mateo se adelantó. Dijo que él le había dicho que tenían que volver 2 veces. Laura lo miró como si la hubiera traicionado. El silencio fue incómodo. No levanté la voz.
Le agradecí a Mateo por decírmelo y les pedí que fueran a lavarse las manos. Cuando los niños se fueron, Laura me susurró que no la hiciera quedar como irresponsable. Le respondí que no necesitaba hacerlo. Su cara cambió. Preguntó qué significaba eso. Le dije que cuando llegaba tarde sin avisar, ellos lo veían. Dijo que había sido una salida bonita. Le respondí que entonces no la arruinara ignorando acuerdos. Dijo que yo era rígido. Le dije que 5 años de criar solo enseñaban rigidez práctica. No respondió. Al día siguiente me escribió que los niños habían estado felices con ella, que podía quedarse algunos fines de semana para recuperar vínculo. Le respondí que podía verlos en horarios acordados, pero que no se quedaría en la casa. Preguntó si yo tenía miedo de que recordaran que era su madre. Le dije que ellos lo sabían, y que también sabían quién estuvo. No escribió más. La mediación fue 2 semanas después. Laura llegó con abogada, aunque insistía en que yo había hecho todo demasiado legal. Me pareció irónico. Cuando quería entrar a la casa hablaba de amor. Cuando entendió que yo no iba a ceder, apareció con abogada. Yo fui con Javier. Al principio Laura intentó presentarse como una madre arrepentida que solo quería recuperar lo perdido. Dijo que se fue porque estaba en una crisis profunda, que no estaba bien, que sentía que se ahogaba, pero que nunca dejó de amar a sus hijos. No interrumpí. Siguió diciendo que yo había hecho mucho, pero que también le cerré puertas, que cada vez que intentaba volver la hacía sentir juzgada, que ahora compré una casa donde vivían sus hijos y pretendía decidir solo si podía formar parte o no. Javier me hizo una señal mínima para que esperara. Laura continuó. Dijo que no quería quitarme nada, solo decía que esa casa era el hogar de nuestros hijos, y que si queríamos reconstruir como familia, yo no podía usarla para excluirla. La mediadora me miró y me preguntó si quería responder. Saqué una carpeta. No todas, solo la primera. Dije que no llevaba eso para humillar a Laura. Lo llevaba porque intentaba contar una historia donde ella estuvo intentando volver y yo cerré puertas. Y no fue así. Puse sobre la mesa un calendario. Año 1. Visitas prometidas. Visitas cumplidas. Visitas canceladas. Meses sin aporte. Luego otro. Año 2. Cumpleaños de Emma cancelado. Presentación escolar de Mateo cancelada. 3 meses de manutención incompleta. Consulta médica pagada por mí. Terapia de Mateo. Laura se tensó. Me preguntó si había llevado un registro de todo. Le dije que sí. Dijo que eso era enfermizo. Le respondí que enfermizo fue tener que explicarle a nuestros hijos por qué su madre prometía venir y no llegaba. Su abogada intervino y dijo que estaban allí para hablar de acuerdos actuales. Javier respondió que los acuerdos actuales necesitaban contexto, que yo no me oponía a que Laura reconstruyera vínculo con los niños. Me oponía a que usara ese vínculo para reclamar ingreso a una vivienda que no financió, que no ayudó a adquirir, y que se compró tras años de separación de hecho y crianza principal ejercida por mí. Laura miró los documentos como si fueran enemigos. Puse mensajes impresos. Ahora no puedo con conversaciones pesadas. Diles que los amo. Este mes no puedo enviar dinero. Estoy empezando de cero. No voy a poder ir al cumpleaños. Me dio un bajón horrible. Los niños están mejor contigo por ahora. No me presiones con horarios. Si los niños me aman, entenderán. Laura empezó a llorar. Dijo que esa fue una etapa horrible para ella. Le respondí que también para ellos. Dijo que yo no sabía lo que ella vivió. Le dije que sabía lo que ellos vivieron conmigo cuando ella no estaba. La mediadora pidió calma. Yo respiré. No quería gritar. No hacía falta. Los papeles hablaban mejor que mi rabia. Después puse la documentación de la casa. Aprobación del crédito. Entrada. Pagos. Fecha de compra. Cuenta de ahorro. Historial de deudas pagadas. Javier explicó que la casa no podía tratarse como patrimonio construido por ambos solo porque el matrimonio no había desaparecido emocionalmente en la cabeza de Laura. Su abogada revisó los documentos con seriedad. No parecía sorprendida por mis pruebas. Parecía incómoda por la debilidad de la posición de su clienta. Laura volvió al discurso emocional. Preguntó si entonces la iba a dejar sin familia. La miré. Le dije que no. Que le estaba diciendo cómo formar parte de la vida de sus hijos sin instalarse en la casa que levanté durante su ausencia. Dijo que los niños necesitaban una familia completa. Le respondí que los niños necesitaron una madre constante durante 5 años. Se cubrió la cara. Dijo que era cruel. Le respondí que no, que era exacto. La mediación terminó con acuerdos preliminares. Laura tendría visitas estructuradas. Al principio sin pernocta, por la irregularidad previa. Después, si cumplía durante varios meses, se revisarían fines de semana más largos. La comunicación sería por una aplicación o por correo, no por mensajes emocionales a cualquier hora. La manutención se recalcularía y formalizaría de nuevo, con pago directo y comprobable. Los atrasos se revisarían. La casa quedaba fuera de cualquier conversación de reconciliación o instalación. Si ella quería ver a los niños, sería en horarios acordados. Si quería reconstruir vínculo, debía hacerlo con hechos. Laura salió furiosa. En el estacionamiento me dijo que la estaba tratando como visitante. Le respondí que no, que la estaba tratando como una madre que tenía que reconstruir confianza. Dijo que era su mamá. Le respondí que entonces actuara como tal cuando no le convenía también. Dijo que nunca iba a perdonarla. Le respondí que eso no iba de perdón, iba de responsabilidad. Dijo que yo también fallé. Le dije que seguro, pero
no me fui. Se quedó callada. Ahí se acabó esa conversación. Las primeras semanas cumplió. Llegaba puntual. Pagó la manutención completa. Llamaba en horarios acordados. Preguntaba por tareas. Mateo se mantenía distante pero educado. Emma estaba más abierta aunque con miedo de ilusionarse demasiado. Llevé a los niños a terapia. No porque estuvieran rotos. Porque habían aprendido a esperar decepciones como quien espera lluvia. Y yo no quería que eso se convirtiera en su forma de amar. La terapeuta me dijo después de varias sesiones que yo había intentado no hablar mal de su madre. Eso era bueno. Pero los niños también necesitaban permiso para nombrar lo que les dolió. Esa noche les dije que podían querer a mamá y también estar enojados con ella. Que las dos cosas podían existir. Emma lloró. Mateo no. Pero se quedó más tiempo sentado conmigo viendo televisión. Un mes después Laura pidió quedarse a dormir solo una noche porque Emma estaba más pegada a ella. Le dije que no. Explotó. Dijo que hacía todo lo que yo pedía y aún así la castigaba. Le respondí que llevaba un mes cumpliendo después de 5 años de irregularidad. Dijo que no era una empleada en periodo de prueba. Le respondí que no. Que era una madre que pidió volver después de años. Y que eso requería más que regalos y un mes de puntualidad. Se molestó tanto que canceló la visita siguiente. No avisó hasta la noche anterior. Dijo que necesitaba espacio. Que sentía que nada de lo que hacía alcanzaba. Leí el mensaje y sentí una tristeza vieja. No sorpresa, solo confirmación. Mateo lo supo porque ya teníamos planes. Me preguntó si no venía. Le dije que no al día siguiente. Me preguntó si era porque no la dejé quedarse. Lo miré. Le dije que eso parecía. Mateo respiró hondo y dijo que entonces no quería verlos. Quería ganar. No respondí de inmediato. Tenía 11 años y había resumido 5 años mejor que cualquier abogado. Le dije que lo sentía. Él dijo que ya lo sabía. Ese ya lo sé me dolió más que si hubiera llorado. Laura volvió a cumplir después, pero con menos entusiasmo, cuando entendió que la casa no era una puerta a la reconciliación, que no iba a dormir allí, que no podía usar a los niños para entrar. Su discurso empezó a cambiar otra vez. Ya no hablaba tanto de nuestra familia. Hablaba de lo difícil que era coordinar, de que los horarios eran fríos, de que se sentía juzgada, de que los niños estaban muy pegados a mí, de que yo había construido una vida donde ella no cabía. Un día se lo respondí claro. Le dije que no construí una vida donde no cabía. Construí una vida en el espacio que dejó vacío. No le gustó, pero era verdad. La familia de Laura intervino como era previsible. Su madre me llamó y me dijo que tenía que abrir el corazón, que Laura estaba enferma emocionalmente. Le respondí que entonces debió buscar ayuda sin abandonar obligaciones. Dijo que estaba intentando volver. Le respondí que intentaba volver a la parte cómoda. Dijo que una casa no valía más que una familia. Le respondí que una familia no se reconstruía reclamando paredes. Se reconstruía cumpliendo responsabilidades. También me llamó Mariana, la amiga con la que Laura se había ido al principio. Tuvo el descaro de decirme que yo nunca entendí el proceso de Laura. Le respondí que podía ser, pero que entendí el proceso de Emma llorando en cumpleaños y Mateo preguntando si éramos pobres. Con eso tuve suficiente. No volvió a llamar. El intento más fuerte de Laura llegó 3 meses después de la mediación. Apareció en la puerta con una maleta. No enorme. Otra vez una maleta pequeña. Como la primera vez que se fue. Los niños estaban en casa. Así que cuidé mi tono. Le pregunté qué hacía. Dijo que necesitaba hablar. Le respondí que la maleta no hablaba. Dijo que su alquiler se había terminado. Que tuvo un problema con su compañera. Que solo necesitaba quedarse unos días. Sentí una calma helada. Le dije que no. Repitió que eran unos días. Le dije que no. Preguntó si iba a dejar a la madre de mis hijos en la calle. Le respondí que no iba a usar esa frase para entrar. Dijo que no tenía a dónde ir. Le dije que podía llamar a su madre, a Mariana, a cualquiera de las personas que la apoyaron cuando se fue. Dijo que no era lo mismo. Le respondí que exacto, que allí había una casa estable que ella no construyó. Empezó a llorar. Emma apareció en el pasillo. Laura giró hacia ella con una rapidez que me confirmó que sabía lo que hacía. Le dijo que mamá necesitaba quedarse unos días. Vi la confusión en la cara de Emma. Y ahí se terminó mi paciencia. No grité, pero mi voz cambió. Le dije a Laura que no usara a Emma. Laura dijo que no la estaba usando. Le respondí que sí, que lo hacía frente a ella para que yo pareciera cruel si decía que no. Mateo salió también. Miró la maleta. Luego a mí. Luego a su madre. Le dijo que ella había dicho que ahora iba a hacer las cosas bien. Laura se quedó paralizada. Emma empezó a llorar. Me acerqué a mis hijos. Les pedí que fueran a la sala y les dije que yo iba enseguida. Mateo tomó a Emma de la mano. No como adulto, como hermano que ya había vivido demasiado. Cuando se fueron, miré a Laura. Le dije que esa era exactamente la razón por la que no podía quedarse. Dijo que estaba desesperada. Le respondí que cuando se desesperaba volvía a poner su necesidad encima de ellos. Dijo que no tenía opciones. Le respondí que sí tenía, solo que no eran esa casa. Me dijo mi nombre. Le dije que si quería ver a los niños seguíamos con el acuerdo. Si necesitaba contactos para buscar un lugar podía pasárselos. Pero no iba a dormir allí. Me llamó monstruo. Le respondí que no, que era el padre que se quedó después de que ella hizo una maleta igual. Esa frase la golpeó. Miró su maleta. Creo que por primera vez entendió la simetría. La primera maleta fue para irse. La segunda
ayuda para intentar volver a una vida ya reparada. No la dejé entrar. Esa noche informó a su abogada que yo la había humillado frente a los niños. Javier recibió el mensaje y respondió con una descripción exacta. Laura se presentó sin aviso, con maleta, fuera de cualquier acuerdo, e intentó plantear alojamiento frente a los menores. Eso quedó registrado. Después de ese episodio la mediación se volvió más firme. La casa quedó explícitamente fuera de cualquier uso por parte de Laura. Las visitas se mantuvieron, pero cualquier cambio debía pedirse por escrito con anticipación. La manutención quedó fijada de forma clara. Los atrasos se organizaron en un plan de pago. Si cancelaba sin causa justificada repetidas veces, se revisaría el régimen. Ella aceptó, no porque quisiera, sino porque sus alternativas legales eran débiles. Cuando firmamos el acuerdo, Laura me miró con una mezcla de tristeza y resentimiento. Dijo que nunca pensó que terminaríamos así. Yo tampoco, pero pensé en todo lo que ella tampoco pensó. No pensó en cómo iba a dormir Emma sin ella. No pensó en quién iba a pagar la renta. No pensó en cómo Mateo iba a interpretar su salida. No pensó en los cumpleaños. No pensó en los zapatos escolares. No pensó en las noches de fiebre. No pensó hasta que hubo casa. Le respondí que yo tampoco, pero que yo sí pensé en los niños cuando ella no podía. No dijo nada más. Los meses siguientes fueron más tranquilos. No perfectos. Laura cumplía algunas cosas y fallaba en otras. Ya no podía desaparecer sin que quedara registro. Ya no podía prometer dormir en la casa. Ya no podía usar la palabra familia como llave universal. Mateo empezó a hablar más en terapia. Dijo que le daba rabia que su madre volviera cuando todo estaba bonito. Emma dijo que tenía miedo de quererla mucho y que se fuera otra vez. Cuando escuché eso en una sesión familiar sentí que se me partía el pecho. Laura también lo escuchó. Lloró. Por primera vez no se defendió de inmediato. Dijo que lo sentía. Mateo la miró y dijo que siempre decía eso cuando ya había pasado. Laura bajó la cabeza. No hubo abrazo mágico. No hubo reparación instantánea. Solo una frase de un niño que había aprendido que las disculpas sin constancia se vuelven ruido. Con el tiempo Laura mejoró un poco. No lo suficiente para ser la madre que los niños habían necesitado desde el principio, pero sí más estable que antes. Eso no cambió mi decisión. Nunca volvimos como pareja. No había odio todos los días. A veces hablábamos bien sobre los niños. A veces ella cumplía. A veces incluso podía agradecerle algo concreto, como llevar a Emma a una cita o ayudar a Mateo con un proyecto. Pero una cosa es permitir que alguien mejore como madre. Otra es entregarle nuevamente la llave de tu vida. La casa siguió siendo nuestra. Mía legalmente. De mis hijos emocionalmente. No de Laura. Una tarde, casi un año después de la compra, Mateo estaba ayudándome a reparar una repisa. Emma pintaba una maceta en el patio. Sonó el timbre. Era Laura. Puntual para una visita. Traía comida. No traía maleta. Esa diferencia, pequeña para cualquiera, para mí significó mucho. No porque la perdonara completamente, sino porque al menos había entendido una cosa. Venir a ver a sus hijos no era lo mismo que reclamar hogar. Los niños salieron con ella. Cerré la puerta y me quedé en silencio. Miré la sala. No era lujosa. Había juguetes, libros, una mochila tirada, una factura sobre la mesa, una mancha en la pared que Emma juraba que no había hecho. Pero era paz. Una paz imperfecta, ganada, documentada, protegida. Esa noche guardé el acuerdo final en una carpeta nueva. No junto a las pruebas antiguas. No quería vivir para siempre dentro del archivo del abandono, pero tampoco iba a tirarlo. Esos papeles eran una muralla que protegió algo que tardé años en levantar. Me senté un rato y pensé en la primera noche sin Laura. En Emma preguntando si su madre se había ido por ella. En Mateo diciendo que yo siempre estaba. En la moto vendida. En el primer ahorro para la casa. En la firma. En la frase de Laura. Esa casa también salió de lo que fuimos como matrimonio. No, esa casa no salió de lo que fuimos. Salió de lo que quedó cuando ella se fue. Salió de dos niños que siguieron creciendo. Salió de un padre que no podía permitirse desaparecer. Salió de recibos pagados, horarios cumplidos, lágrimas escondidas, y promesas que yo sí tuve que sostener. Laura se fue a encontrarse a sí misma. Yo me quedé a encontrar la forma de que nuestros hijos no se perdieran con ella. Cuando volvió a reclamar la casa, entendí que no quería recuperar la familia. Quería entrar en la vida que yo había construido después de que ella la abandonó. Durante años guardé recibos porque no quería pelear. Al final entendí que no eran recibos, eran memoria. Y esa memoria impidió que ella llamara matrimonio a una casa que construimos mis hijos y yo.